Hola, ¿qué tal? De nuevo estoy aquí. Gracias por estar vosotros ahí, asomados a esta ventana mágica. Soy Sara, profesora de teatro, y en esta nueva entrega quiero hablaros del maravilloso mundo de los cuentacuentos. Bueno, ¿quién no ha sido voluntaria o involuntariamente en algún momento de nuestra vida un contador de cuentos? Y lo hacemos con la mejor de nuestras intenciones, poniendo siempre el mayor de los cariños y el entusiasmo, ¿no? El cuentacuentos siempre es una figura que nos transmite pues esa magia, ¿no? Sobre todo la historia en la manera en la que se cuenta. Es verdad que a quien lee el cuento normal, de una manera neutra, y bueno, pues consigue cautivar, enganchar al público. Ojo, que tenemos el público más difícil, al otro lado, esos niños maravillosos que se te quedan extasiados y que sin ningún filtro te van a hacer de los mejores jueces en positivo y en negativo. Bueno, la figura del cuentacuentos sí tiene que quedar un poquito, bueno, tiene una responsabilidad. No cualquiera puede contar un cuento, sobre todo si quiere especializarse como tal en cuentacuentos y asimismo darse ese calificativo y tener esa personalidad, ¿vale? Lo primero que necesitamos conocer es el cuento que vayamos a contar, el público al que va a ser contado. Hay cuentacuentos que van dirigidos a los más pequeños y hay cuentacuentos que van dirigidos a un público adulto. Son cuentos, son reflexiones. Evidentemente, los cuentos más clásicos que van dirigidos al público infantil, bueno, pues siempre es verdad que aquella historia donde puede aparecer algo malo o alguien malo se dulcifica y por supuesto siempre termina bien. Y en los cuentos para mayores, cuentacuentos para mayores, siempre hay una reflexión, evidentemente ya por los años de experiencia y demás, donde se hace pues como una pequeña moraleja o reflexión que deja pensar al espectador pues aquello que ha escuchado y que, bueno, pues a través efectivamente de esa historia queda una reflexión, queda un pozo sobre qué es lo que ha pasado y qué es lo que he escuchado. Muy importante la persona que se convierte en cuentacuentos, el tono de la voz, la dicción que sea perfecta, correcta, que se entienda. Necesitas respirar, necesitas hacer esas pausas, puntos, comas, porque hay dos maneras de contar cuentos. Hay cuentacuentos donde efectivamente hay un público que viene, se sienta, acude a verlos y la persona que se convierte en el cuentacuentos lee. Puede leerlo, puede tener el libro presente, va comentando, va leyendo pues la historia que haya elegido. Como público adulto, sí es verdad que a lo mejor la manera en la que se lee, evidentemente, dista mucho de cómo se lee un cuentacuentos a los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no quita que enfocado unos cuentos a los mayores, al público adulto, no pierda la esencia, la intención, el tono, la energía, la fuerza con la que hay que decir algunas palabras, frases, en definitiva, el mensaje. Con el público más pequeño, bueno, pues nos volvemos todos como más mágicos, ¿no? Somos seres más mágicos, donde incluso se juega mucho con la voz para que cada personaje de esa historia, pues efectivamente esté muy diferenciado y tenga pues esa personalidad buena, mala, revoltosa y que los pequeños, bueno, pues consigamos llegar y dejarles abstraídos sobre lo que están escuchando. Os pondría un ejemplo, ¿no? El ejemplo cuando estamos dirigiéndonos a un público infantil, por supuesto, bueno, pues mucha tranquilidad, mega paciencia y, bueno, pues muchísimo, muchísimo cariño. Por ejemplo, cuando estamos contando un cuento donde puede aparecer un personaje que sea un lobo, pues trataremos de poner en la medida de lo posible la voz de un lobo. Los lobos no hablan, pero los lobos imaginarios, de como cada uno quiera contarlo, sí tienen siempre pues una personalidad especial o al menos un tono distinto de lo que sería una princesa. Por ejemplo, un lobo podría sonar así. ¿Qué estás haciendo ahí, Caperucita? ¿Dónde te has metido? Anda, ven aquí, que te voy a enseñar qué tal está aquí la abuela. Bueno, es un tono en el que sí hay un personaje diferenciado, la forma en la que podamos movernos, pero sobre todo la voz, muy importante, nuestra voz, que para ello necesitamos que estemos bien hiperventilados, relajados y poderlo comunicar. Esa sería la voz de un lobo, un poco así como más, ¿no? Pero podemos poner el caso de la princesa. La princesa es como más dulce, como más, bueno, pues más bonita, más princesa, que podría sonar así. ¡Oh! ¿Dónde os encontráis, dulce príncipe? Aquí me hallo, sumida en un mar de confusiones, esperando a que vengáis y me quitéis todas estas cosas que me hacen pensar en cosas tristes,
porque hoy ha salido el sol y quiero sonreír. El tono es muy importante. Si hay un narrador, que siempre lo hay, una introducción, puede haber algún medio donde se haga alguna aclaración y una conclusión, el narrador también tiene que ser y es una de las figuras importantes y por tanto protagonista de ese cuento. Cuanto más divertido hagamos esa historia, cuanto más voces, más ruidos o lo que se denomina onomatopeyas, que vienen a ser, pues se oye un tapón, se oye un chirrío, unos pasos, plum, plum, plum. Cuanto más adornemos, más llenemos esa historia, menos se convierte en lectura y más se convierte en magia. Estoy segura de que cada uno de vosotros os habéis convertido o queréis convertiros ahora después de escuchar este vídeo en grandes contadores de historias, en grandes cuentacuentos, maravillosas historias. Si es así, y no me equivoco, disfrutaréis de grandes momentos con los pequeños. Pero ojo, también lo he dicho antes, hay cuentacuentos muy bonitos de la propia vida, reflexiones un poco más filosóficas, desde el punto de vista lógicamente adulto, incluidos para el público y destinados al público adulto, donde también se puede disfrutar de la misma manera. Bien la persona que cuenta el cuento puede tener el libro presente, el texto presente, o simplemente lo ha memorizado y está contando, interpretando dicho cuento. Nada más, os espero en la próxima entrega y espero que hayáis disfrutado. Seguid sonriendo, que nunca os olvidéis de vuestra sonrisa. Buenas tardes.